La llegada de emergencia. Jordan irrumpió en la clínica veterinaria como si el edificio fuera lo único que impedía que el mundo se derrumbara. Max yacía inerte en sus brazos, apretado contra su pecho como un latido frágil y desvanecido al que se negaba a renunciar. La recepcionista ni siquiera logró saludar, el terror salvaje grabado en el rostro de Jordan fue suficiente. Se dio vuelta y llamó al veterinario antes de que él llegara al mostrador. Max dejó escapar un quejido débil, fino, forzado, el sonido de una criatura casi sin fuerzas. Su pequeña pata se cerró débilmente alrededor de la muñeca de Jordan, como si se aferrara a la única seguridad que conocía. El contacto rompió algo dentro de Jordan. Había jurado que siempre protegería a ese perro, que siempre lo mantendría a salvo, y ahora lo llevaba en brazos como una despedida final para la cual ninguno de los dos estaba preparado. La sala de espera quedó en silencio. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Una mujer mayor apretó su bolso contra el pecho. Un niño se pegó a su madre, sintiendo el dolor que emanaba del hombre que pasaba tambaleándose frente a ellos. Jordan no miró a ninguno. Su mundo entero se redujo a los débiles y entrecortados suspiros que calentaban su camisa y al agarre cada vez más flojo de la pata de Max. No se atrevía a imaginar lo que significaba. En la sala de examen. El doctor Lawson ya estaba poniéndose los guantes cuando Jordan llegó, y su expresión se volvió grave en cuanto vio a Max. ¿Cuánto tiempo ha estado así?, preguntó el veterinario con un tono bajo y urgente. Jordan abrió la boca, pero no salió nada. Las palabras se quedaron atascadas en su garganta, bloqueadas por el pánico y un dolor creciente que parecía capaz de partirlo en dos. Solo logró sacudir la cabeza, impotente. Colocó a Max con cuidado sobre la mesa metálica. Sus manos temblaban violentamente, traicionando la calma que intentaba desesperadamente conservar. Max gimió de nuevo, más suave, más frágil, y levantó los ojos hacia Jordan con una expresión que le cortó la respiración. Confianza. Incluso ahora, al borde de algo que Jordan no podía ni nombrar, Max confiaba en él. El doctor Lawson apoyó el estetoscopio contra el pequeño pecho de Max. Un profundo ceño se formó de inmediato. Su corazón, murmuró, frunciendo el entrecejo. Está extremadamente débil. Jordan sintió que la habitación se inclinaba. El veterinario retrocedió para preparar la inyección de eutanasia, moviéndose con la pesada familiaridad de quien lo ha hecho demasiadas veces. La visión de Jordan se nubló. Sus pulmones se cerraron. Estaba ocurriendo. Estaba a punto de perder al pequeño ser que se había convertido en el centro de su mundo. Pero justo cuando la medicación estaba siendo preparada, Max se movió de pronto, débil, tembloroso, pero decidido. Levantó la cabeza y la presionó contra el pecho de Jordan, emitiendo un sonido suave y suplicante que congeló el aire en la habitación. «Espera», exclamó el doctor Lawson, levantando la mano bruscamente. La jeringa se detuvo en el aire. El error de diagnóstico. El corazón de Jordan pareció detenerse mientras el veterinario se inclinaba nuevamente, escuchando otra vez, presionando más fuerte esta vez, ajustando el estetoscopio, el rostro marcado por la confusión. «Esto no es consistente», murmuró. «No parece un fallo orgánico terminal». Jordan lo miró sin poder articular casi nada. «Entonces, ¿qué le pasa?», logró decir con dificultad. El doctor Lawson exhaló lentamente. «Puede que nos hayamos equivocado», admitió. «Su pulso está desorganizado, pero no se está apagando. Está ocurriendo otra cosa». Un fino hilo de esperanza comenzó a surgir dentro del pecho de Jordan. «Todavía está en estado crítico», continuó el veterinario con cautela. «Pero puede que no esté muriendo». «Aún no». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como algo sagrado. Jordan sintió que el mundo cambiaba bajo sus pies, el peso insoportable de lo que creía que era el final se levantó, dejando un destello de vida donde antes no había nada. Cayó de rodillas junto a la mesa,
colocando ambas manos sobre el cuerpo tembloroso de Max. Ahora que sabía qué buscar, podía sentirlo, una chispa pequeña y obstinada que seguía ardiendo bajo la fragilidad. Y todo cambió. La lucha por estabilizarlo. El Dr. Lawson no perdió ni un segundo. Dio órdenes rápidas a los técnicos, quienes se movieron con una urgencia perfectamente ensayada. Jordan permaneció junto a Max, una mano temblorosa apoyada en el pequeño pecho del cachorro mientras la sala estallaba en un caos controlado. Entraron tanques de oxígeno. Se colocó una vía intravenosa. Mantas térmicas envolvieron el diminuto cuerpo de Max para combatir el frío peligroso que se instalaba en él. Las máquinas cobraron vida, los monitores crepitaron, y cada pitido se sentía como un veredicto para el que Jordan no estaba preparado. Momentos antes, esa habitación había sido un lugar de finales. Ahora latía con una esperanza frágil y desesperada. Jordan casi no podía respirar. Su corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer romperle las costillas. No se atrevía a parpadear, temiendo que, si apartaba la vista por un solo segundo, el frágil hilo de vida de Max se escapara entre sus dedos. «¿Qué le pasa?», susurró, la voz a punto de quebrarse. El Dr. Lawson no endulzó nada. «Hipoglucemia severa», explicó. Su nivel de azúcar cayó tan bajo que imitaba síntomas fatales. «Llegamos justo a tiempo, pero todavía corre un serio peligro». Fue como un golpe para Jordan. No cáncer. No insuficiencia cardíaca. No algo imparable. Algo real. Algo tratable, si actuaban lo suficientemente rápido. La patita de Max se movió débilmente. Jordan la apretó, vertiendo en ese toque toda la fuerza que tenía. «Estoy aquí», murmuró. «No te voy a dejar». Los minutos se convirtieron en horas. El personal trabajó sin flaquear, ajustando el oxígeno, monitoreando el ritmo cardíaco, administrando glucosa con precisión. Cada cambio en los monitores sonaba como un disparo en la habitación silenciosa. Jordan no se movió. Todo su ser estaba dedicado a una sola cosa: mantener a Max con vida. Y lentamente, increíblemente, las encías de Max recuperaron un poco de color. Su respiración se estabilizó, apenas. El Dr. Lawson atrapó la mirada de Jordan y asintió con esperanza cautelosa. «Está respondiendo. Este pequeño no está listo para rendirse». Las lágrimas caían por el rostro de Jordan mientras se inclinaba sobre Max, susurrando promesas rotas en su pelaje. «Sara llega». La puerta de la clínica se abrió detrás de él, pero Jordan apenas registró el sonido de pasos apresurados hasta que alguien cayó de rodillas a su lado. «¿Jordan?». La voz de su hermana temblaba. Sara tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos por llorar. Claramente había venido corriendo tras escuchar su mensaje desesperado. Sus ojos se posaron en Max, envuelto en mantas y cables, y soltó una respiración entrecortada. «Se ve tan pequeño», susurró, su mano flotando sobre el cuerpo frágil de Max antes de posarse suavemente en el hombro de Jordan. Jordan no pudo responder. La garganta no le daba. Pero Sara pasó un brazo alrededor de él, anclándolo en un momento que parecía alargarse para siempre. Se quedaron juntos en la habitación tenue, rodeados por el susurro constante del oxígeno, los murmullos del personal y la respiración irregular de Max. Y entonces, contra todo pronóstico, Max se movió. Su patita tembló. Su cabeza se desplazó. Sus ojos entreabiertos se abrieron por un instante y encontraron a Jordan de inmediato. Sara ahogó un grito. Jordan soltó una risa rota entre lágrimas. Incluso en el miedo. En el dolor. En el roce de la muerte. Max lo buscó a él primero. «Sabe que estás aquí», susurró Sara, apretándole la mano. Y por primera vez esa noche, Jordan permitió que una chispa de esperanza se encendiera. El traslado nocturno.
Cuando el Dr. Lawson dijo que Max necesitaba monitoreo continuo, Jordan no dudó. Voy con él, dijo con voz áspera por horas de miedo. No lo voy a dejar solo. En minutos, el equipo preparó a Max para el traslado. La pequeña clínica parecía demasiado silenciosa, demasiado frágil, mientras los técnicos levantaban con cuidado a Max, aún envuelto en mantas y cables, y lo llevaban hacia la ambulancia. Jordan los siguió de cerca, sosteniendo su chaqueta sobre Max para darle más calor, como si fuera lo único que podía ofrecerle. Afuera, el aire frío le mordió la piel. La ambulancia esperaba con las puertas traseras abiertas. Las luces parpadeando en silencio. No había sirenas, pero la urgencia era innegable. Acomodaron a Max dentro, asegurando las líneas y el oxígeno. Jordan subió de inmediato, sin soltar la patita de Max ni un segundo. Las puertas se cerraron con un golpe pesado, sellándolos dentro de un capullo tenue de maquinaria y miedo. Mientras el vehículo arrancaba, Jordan se inclinó sobre Max, protegiéndolo con su cuerpo. Cada pequeño sonido, un quejido, un suspiro, un movimiento de sus costillas, sentía como si pesara lo mismo que la vida o la muerte. Enfrente, un técnico monitoreaba los valores y ajustaba el oxígeno con calma profesional. Las luces de la ciudad pasaban como líneas doradas contra el cielo oscuro. Afuera, la vida seguía. Dentro, el mundo era un solo cachorro que luchaba. Finalmente, la instalación de emergencias apareció, bañada en luces brillantes como un faro. Cuando intentaron tomar a Max de sus brazos, Jordan se quebró. No. Sus brazos se tensaron. Le prometí que no lo dejaría. Una veterinaria de mayor rango se acercó con voz suave. Puedes quedarte en la ventana de observación. Podrás verlo todo. Y él sabrá que estás cerca. Jordan, temblando, finalmente lo soltó. El equipo llevó a Max adentro con rapidez. Jordan lo siguió hasta quedar separado por un gran cristal. Apoyó ambas manos en él, su frente tocando el vidrio como si su cercanía pudiera mantener a Max vivo. Sara llegó poco después, abrazándolo fuerte mientras ambos miraban al pequeño cuerpo luchando dentro de la sala brillante. Para Jordan, todo el mundo estaba al otro lado de ese cristal. La verdad sobre el pasado de Max, reescrito. Las horas pasaron en un borrón de luz fluorescente y pasos amortiguados. Los especialistas iban y venían, ajustando equipos, murmurando entre ellos, anotando cosas que Jordan no podía descifrar. Él no se movió de la ventana. Ni una sola vez. Finalmente, la veterinaria principal, la misma mujer de voz tranquila que lo había tranquilizado durante la admisión, salió del pasillo de la UCI. Se había quitado los guantes, pero tenía leves marcas rojas en las manos por las horas de trabajo. Se acercó a Jordan y Sara lentamente, como si eligiera cada palabra antes de hablar. Está estabilizado, dijo suavemente. Pero hay algo que deben entender. El corazón de Jordan dio un vuelco. Estabilizado era bueno, pero su tono no sonaba a buenas noticias. Ella señaló una pequeña sala de consulta. Sara apretó su mano y juntos la siguieron. Dentro, la veterinaria colocó los documentos y las imágenes de rayos X, pero fue su voz, firme y cargada de peso, lo que los atrapó. Max sufre de desnutrición crónica extrema, comenzó. No solo una o dos comidas perdidas. Esto es privación a largo plazo. Meses. Tal vez más. Jordan se quedó mirándola, las palabras hundiéndose como piedras. Esto es culpa mía, susurró. Ella negó de inmediato. No. Esto no empezó contigo. Su voz se suavizó aún más. Su cuerpo muestra señales de que no recibió el cuidado adecuado mucho antes de que lo adoptaras. Su sistema es frágil. Ha estado viviendo en modo de supervivencia por mucho tiempo. La respiración de Jordan tembló. Todos los momentos en que había alimentado a Max, jugado con él,
Visto cómo dormía acurrucado como si tuviera miedo de ocupar espacio, de repente se sintieron distintos. Como si Max hubiera estado ocultando una historia que Jordan nunca supo buscar. Él no permitió que se notara, añadió la veterinaria. Perros como Max aprenden a esconder el dolor. Aprenden que llorar no los ayuda. Jordan se cubrió el rostro con las manos. La culpa lo vació desde dentro. Sara se acercó y lo rodeó con un brazo. No lo fallaste, murmuró. Lo salvaste. Lo trajiste aquí. No te fuiste. Pero Jordan no pudo hablar. Su garganta ardía. Porque solo podía pensar, él confió en mí. Y yo no vi cuánto estaba sufriendo. Durante la noche, reescrito. Las horas entre la medianoche y el amanecer se estiraron interminablemente. Jordan se negó a sentarse. Permaneció en la ventana de observación, la frente contra el vidrio, observando cada respiración de Max. Las enfermeras ajustaban mantas, revisaban signos vitales, susurraban entre ellas. La habitación al otro lado del vidrio parecía otro mundo, brillante, frío, lleno de máquinas que emitían pitidos constantes como latidos mecánicos. Sara dormitaba en una silla detrás de él, abrazándose a sí misma para entrar en calor. El lugar estaba silencioso por la noche, casi inquietantemente. Solo el zumbido de la ventilación y algún que otro ladrido suave rompían el silencio. Jordan no se movía a menos que un técnico se acercara a Max, entonces se enderezaba, tensaba los músculos, contenía la respiración. Las horas pasaban arrastrándose. 2 de la madrugada. 3:15 de la madrugada. 4:40 de la madrugada. Cada minuto era una batalla aparte. Cerca de las 5, cuando el cielo empezaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer, Max se movió. No mucho, apenas levantó un poco la cabeza. Pero fue suficiente para hacer que el corazón de Jordan golpeara fuertemente contra sus costillas. Max parpadeó somnoliento, los ojos nublados por el cansancio. Luego, increíblemente, giró la cabeza hacia la ventana. Hacia Jordan. Su cola, delgada, cansada, dio un pequeño y tembloroso movimiento. Jordan emitió un sonido que no reconoció al principio. Un sollozo entrecortado que lo rompió por dentro. Puso la mano en el vidrio y susurró con la voz rota. Estoy aquí, amigo. Estoy justo aquí. Los ojos de Max se suavizaron. Y aunque el esfuerzo fue enorme, inclinó la cabeza un poco hacia la ventana antes de que el cansancio lo venciera nuevamente. Jordan se cubrió la cara, los hombros temblando por la intensa, casi dolorosa, sensación de alivio. Sara despertó con el sonido y se acercó a él, apoyando la cabeza en su brazo. Él sabe que no lo dejaste, susurró. Por eso está luchando. Recuperación temprana, reescrito. La mañana trajo un tipo de claridad frágil. Un nuevo turno de personal entró, intercambiando notas con el equipo nocturno. Las máquinas fueron calibradas, colgaron fluidos frescos. El mundo se sentía un poco menos oscuro, aunque el miedo no había desaparecido, solo se había suavizado. La veterinaria principal se acercó a Jordan con una sonrisa cansada pero genuina. Está respondiendo mejor de lo que esperábamos, dijo. No está fuera de peligro, pero muestra una fuerte voluntad. Eso es muy buena señal. Jordan soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Cuando la veterinaria le permitió entrar a la sala de recuperación para una visita breve y supervisada, caminó con cuidado, como si temiera romper el momento. Max estaba acurrucado en una manta gruesa, envuelto en capas cálidas. La línea de oxígeno seguía en su lugar, y un suero estaba conectado a su patita, pero su respiración era más estable, más profunda, menos desesperada. Jordan se arrodilló junto a él. Las orejas de Max se movieron al oírlo. Lentamente, con dolor, levantó un poco la cabeza.
sus ojos encontraron los de Jordan. Ese pequeño movimiento, tan insignificante para cualquiera, fue monumental. Jordan acarició su costado con cuidado, evitando los cables. «Buenos días, pequeño», susurró, la voz quebrándose. «Me has asustado más que nadie». Max emitió un sonido suave, medio suspiro, medio quejido, y empujó débilmente su nariz contra la palma de Jordan. Sara observaba desde la puerta, los ojos brillantes. Por primera vez en casi 24 horas, la esperanza no se sintió como algo peligroso. Se sintió real. Frágil, pero real. Pequeñas señales de sanación, reescrito. Los 2 días siguientes transcurrieron lentamente, como si el mundo contuviera la respiración junto a Max. Jordan casi no salió de la clínica. Cuando las enfermeras insistieron en que fuera a casa a ducharse, él se movió como un sonámbulo y regresó más rápido de lo que esperaban, como si temiera que Max desapareciera en cuanto él se alejara. Pero Max resistió. Hubo señales diminutas al principio, casi imperceptibles, pero monumentales para Jordan. Un ligero levantamiento de la cabeza cuando alguien se acercaba. El más tenue movimiento de sus orejas cuando Jordan hablaba suavemente. Max incluso logró lamer un poco de gel nutritivo de un dedo, lo que hizo que una de las técnicas susurrara: «Buen chico», con una sonrisa que probablemente no mostraba a menudo. Jordan observó todo, memorizando cada respiración, cada chispa de fuerza. «Sé que estás luchando», le susurró a Max una tarde. «No voy a ninguna parte». El personal también empezó a encariñarse con Max. Le trajeron mantas suaves, colocaron una pequeña almohadilla térmica a su lado. Le hablaban mientras ajustaban los equipos. Max parecía sentir la amabilidad, aún tímido, aún encogido como si esperara que el mundo se derrumbara, pero con una nueva suavidad en los ojos. Una confianza cansada. Jordan, sentado con las piernas cruzadas junto a él, pensaba a menudo en de dónde venía Max, qué sombras había sobrevivido. Y mientras lo veía descansar, envuelto en seguridad y calor, le prometió en silencio que lo había roto alguna vez nunca volvería a tocarlo. Los primeros pasos, reescrito. Tarde en la tercera noche, mucho después de que las luces del pasillo se hubieran atenuado y la mayoría del personal se hubiera retirado, Jordan escuchó un suave arrastre en el suelo de baldosas. Se había estado quedando dormido en una silla, el mentón sobre el pecho, el cansancio tirando de sus miembros. El sonido volvió, más claro esta vez. Cuando abrió los ojos, vio a Max de pie. Inestable, tembloroso, pero de pie. La enfermera en la estación de monitoreo se quedó congelada a mitad de paso, levantando las cejas como si temiera respirar demasiado fuerte y asustarlo. Le dio a Jordan un asentimiento alentador y soltó suavemente la línea del collar de Max, susurrando: «Veamos qué quiere hacer». Max se balanceó una vez, luego dio un paso inestable hacia adelante. Luego otro. Sus patas golpeaban suavemente el suelo, las uñas haciendo clic con un ritmo débil. Sus piernas temblaban, pero avanzaba con propósito, la mirada fija completamente en Jordan. Jordan no se atrevió a moverse, temeroso de romper la frágil magia que guiaba a Max por la habitación. Max llegó hasta él, un pequeño guerrero exhausto, y se derrumbó suavemente contra sus piernas. Jordan lo sostuvo, bajando al suelo, rodeándolo con los brazos mientras las lágrimas se desbordaban. «Viniste hacia mí», susurró. «Lo hiciste tú solo». Max dejó escapar un suspiro suave, tal vez alivio, tal vez confianza, y escondió su cabeza bajo la mano de Jordan. La enfermera se secó los ojos discretamente antes de alejarse, dándoles el momento en paz. Saliendo de la UCI, reescrito. La mañana siguiente trajo una celebración cautelosa. Los signos vitales de Max seguían mejorando, su apetito regresaba en pequeñas pero importantes cantidades, y el equipo veterinario se sentía lo suficientemente seguro como para trasladarlo de la UCI a una sala de recuperación más cálida y tranquila. No era solo progreso.
Era un punto de inflexión. Jordan caminó junto a la camilla rodante mientras movían a Max, permaneciendo lo suficientemente cerca para que Max pudiera verlo. Cada vez que Jordan se inclinaba para hablarle suavemente, la cola de Max hacía un pequeño aleteo, débil pero lleno de sentimiento. En la nueva habitación, los técnicos prepararon una cama suave con mantas y una pila de juguetes de felpa demasiado grandes para que Max los rompiera, aunque aún no tenía fuerzas. Jordan se sentó a su lado, rascándole suavemente detrás de la oreja mientras Max entraba y salía del sueño. Más tarde esa tarde, la veterinaria principal se acercó con una carpeta, su expresión brillante por primera vez desde que se conocieron. Creemos que estará lo bastante fuerte para irse a casa mañana, dijo. Necesitará alimentación cuidadosa, calor, suplementos y monitoreo. Pero está listo para terminar de recuperarse contigo. Jordan asintió, tragando con fuerza. Aceptaría cualquier instrucción, cualquier horario, cualquier responsabilidad. La veterinaria le entregó un paquete de documentos, medicinas, horarios de alimentación, señales de alerta. Jordan leyó cada línea como si fuera sagrada. Gracias, susurró. Ella sonrió. No. Gracias a ti. Perros como Max no luchan así de duro a menos que alguien les dé un motivo. Jordan miró a Max, pequeño y descansando en paz, la barbilla apoyada en la manta. No sabía cuán largo sería el camino por delante. Pero mientras acariciaba su suave y tibio pelaje, supo algo con absoluta certeza. Max se iba a casa. Y nunca volvería a estar solo. Compartiendo la historia, reescrito. El refugio volvió a ponerse en contacto una semana después del evento en el parque. Esta vez no solo querían que Max los visitara, le preguntaron a Jordan si estaría dispuesto a hablar. No sería un gran discurso, le aseguraron. Solo unas palabras sobre la recuperación de Max, sobre la adopción, sobre lo que pueden significar las segundas oportunidades. El primer impulso de Jordan fue negarse. No era un orador. Prefería el silencio, habitaciones tranquilas, tardes tranquilas, momentos silenciosos con Max respirando suavemente contra su pierna. Pero cada noche, cuando Max se acurrucaba a su lado y apoyaba la barbilla en su rodilla con esa mirada de absoluta confianza, algo cambiaba dentro de él. Un sentido de responsabilidad, no solo hacia Max, sino hacia todos los animales olvidados que antes pasaba por alto en las listas de adopción en línea. Dijo que sí. El evento tuvo lugar en el patio del refugio, bajo hileras de luces ámbar suaves y filas de sillas colocadas sobre un pavimento recién barrido. La gente se fue reuniendo poco a poco, voluntarios, familias adoptivas, donantes, algunos vecinos curiosos. Niños corrían entre las sillas, parejas mayores se sentaban de la mano. El personal del refugio susurraba emocionado al ver a Max con su pequeño suéter tejido. Jordan sostenía a Max en sus brazos mientras esperaban ser presentados. Max estaba tranquilo, con el hocico hundido en la manga de Jordan, confiando en el mundo mientras Jordan estuviera cerca. Cuando finalmente dijeron su nombre, Jordan subió a la pequeña plataforma. No era exactamente un escenario, solo unos palets de madera con una alfombra encima, pero para él se sentía enorme. Docenas de rostros se volvieron hacia él. El micrófono estaba frío en su mano. Carraspeó, su voz apenas por encima de un susurro al comienzo. La mayoría de ustedes ya conoce la historia de Max. Un murmullo de asentimientos. Jordan miró a Max, cuyos ojos parpadearon hacia él con una calidez suave. Esa pequeña mirada lo estabilizó. Se suponía que no iba a sobrevivir. No porque no fuera lo suficientemente fuerte, sino porque, durante mucho tiempo, no tuvo a nadie que se preocupara. Las palabras temblaron en su pecho, pero continuó. Cuando lo encontré, pensé que lo estaba salvando. Pero la verdad es que Max también me salvó a mí. El público quedó en silencio.
Alguien se movió suavemente, otra persona se secó los ojos. Él me enseñó que sanar no se trata de arreglar todo de golpe. Se trata de estar presente. Cada día. Incluso cuando tienes miedo de no ser suficiente. Jordan pasó los dedos por la cabeza de Max. Y me enseñó que la confianza puede reconstruirse, pieza por pieza, sin importar lo roto que haya sido el comienzo. Hizo una pausa, tragando con fuerza. Así que, si están pensando en adoptar, si tienen miedo, o dudas, o les preocupa no hacerlo perfecto, recuerden esto, el amor no tiene que ser perfecto para cambiar la vida de alguien. Exhaló tembloroso. Solo tiene que estar ahí. El patio quedó en silencio un momento, luego los aplausos comenzaron, suaves al principio, luego creciendo en una oleada cálida y sincera. Algunos voluntarios se secaron las mejillas. La directora del refugio sonreía como quien acababa de presenciar algo significativo. Max, sobresaltado por el ruido, se acurrucó contra el pecho de Jordan. Jordan besó su cabeza y susurró, «Está bien. Lo hiciste muy bien». Porque en realidad no era el discurso de Jordan. Era la historia de Max. Y había tocado a todos allí. Un símbolo de esperanza, reescrito. Al salir del patio del refugio, Jordan sintió el aire de la tarde rozar suavemente su rostro, llevando consigo el tenue aroma de tierra húmeda del césped recién regado. Max, aún acurrucado en sus brazos, se movió un poco, olfateando la brisa, orejas vibrando ante sonidos lejanos. Entonces Jordan lo vio. Un arco tenue y delicado se extendía por el cielo, un arco iris, de colores suaves pero inconfundibles. No audaz, no dramático, sino tierno, casi tímido. Como si el cielo hubiera inhalado con cautela y decidido ofrecer algo hermoso. El pecho de Jordan se tensó con una mezcla de alivio y asombro. Miró a Max, quien descansaba la cabeza en su hombro, ojos entrecerrados pero atentos. «Mira, pequeño», susurró Jordan, besando suavemente la cabeza de Max. «Ese es tuyo. Un nuevo comienzo, solo para ti». Durante un largo momento se quedaron de pie en silencio, el murmullo de la ciudad amortiguado por la importancia de aquel frágil arco en el cielo. Las pequeñas patas de Max se movieron sobre el brazo de Jordan, su cola dando un leve, tímido movimiento, la primera señal de alegría que Jordan veía en semanas. El arco iris se desvaneció lentamente, dejando solo un pálido recuerdo de color. Pero el sentimiento que dejó en el corazón de Jordan permaneció, cálido y firme. La esperanza no era ruidosa. No necesitaba serlo. Era pequeña, frágil y constante, muy parecida a Max. Cuando por fin llegaron a casa, el apartamento se sintió más suave, más luminoso. Max, agotado pero contento, se acurrucó en su rincón favorito, bañado por la luz. Jordan se dejó caer en la silla cercana, observando el lento subir y bajar del pecho de Max. Cada respiración pequeña y pareja era un milagro. Cada movimiento de sus orejas, cada leve movimiento de su cola, un recordatorio de la segunda oportunidad que la vida les había concedido a ambos. Jordan exhaló, una risa silenciosa mezclándose con un sollozo que no trató de contener. «¿Lo logramos, pequeño?», susurró. «De verdad lo logramos». Promesa final, reescrito. La noche cayó sobre el apartamento. La ciudad afuera se convirtió en un suave borrón de luces distantes y sonidos amortiguados. Max yacía acurrucado junto al costado de Jordan, su pequeño cuerpo cálido y estable, el pecho elevándose con cada respiración tranquila. Jordan se inclinó, apoyando la frente suavemente contra la de Max. Cerró los ojos, sintiendo el peso de todo lo que habían superado, el miedo, el hospital, la incertidumbre, las noches llenas de angustia. «Ya estás en casa», susurró, con una voz temblorosa pero firme. «Para siempre. A salvo. Nada volverá a hacerte daño». Max exhaló suavemente, un suspiro diminuto de comodidad,
acurrucándose aún más como si entendiera cada palabra. Jordan mantuvo su mano en el costado de Max, sintiendo los latidos constantes bajo su palma, y se permitió saborear la profunda paz que por fin había caído sobre ellos. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, ambos podían simplemente descansar. Sin pánico, sin amenazas acechando, solo la tranquila promesa de seguridad y amor. Jordan sabía que el camino aún tendría desafíos, que Max necesitaría paciencia, cuidado y guía suave para sanar por completo. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Porque lo más importante ya estaba asegurado, la confianza reconstruida, los corazones sanados y un hogar donde Max por fin podía sentirse completo. Jordan susurró una última vez, más suave que antes. No me voy a ir. Lo prometo. Nunca. Y Max, con los ojos cerrándose lentamente, pareció dormirse con una confianza serena que decía, te creo. Había comenzado un nuevo capítulo, frágil, esperanzador y completamente suyo.